La historia comienza con Lucas, un joven escritor aspirante que siente que su vida está estancada. Trabaja en una cafetería en la pequeña ciudad de Aurora, donde pasa sus días intentando escribir su primer libro. Su gran sueño es ser un autor reconocido, pero lucha contra el bloqueo creativo y una inseguridad constante sobre sus habilidades. Su rutina parece monótona y vacía hasta que nota a una anciana sentada al fondo de la cafetería, todos los días, siempre escribiendo cartas a mano en una mesa apartada. Un día, movido por la curiosidad y la frustración con su propia escritura, Lucas se acerca a Sofía, una señora de unos 80 años, con una presencia calmada, pero que lleva una tristeza en los ojos. La ve escribiendo con pasión y algo en la escena le intriga. Después de un breve y educado saludo, Lucas le pregunta si es escritora, a lo que Sofía responde que no escribe libros, sino cartas. Le cuenta que esas cartas están dirigidas a personas que nunca conoció en persona, pero cuyas historias escuchó a lo largo de los años, historias de personas que, y como ella, enfrentaron dificultades, pérdidas y desafíos en la vida. Las cartas, según Sofía, son su forma de traer consuelo y esperanza, aunque nunca sean enviadas o leídas. Lucas queda fascinado por la idea y empieza a visitar a Sofía con frecuencia. Hablan sobre literatura, historias de vida y el poder de las palabras. La señora, de alma generosa y sabia, comparte con él algunos de sus propios dolores, como la pérdida de su gran amor, Miguel, durante la Segunda Guerra Mundial, lo que la llevó a buscar en las cartas una manera de procesar la tristeza y transformar el sufrimiento en algo constructivo. A lo largo de las semanas, Lucas y Sofía se convierten en amigos íntimos, y él empieza a verla como una figura materna y una mentora. Inspirado por las conversaciones, Lucas desbloquea su creatividad y escribe frenéticamente, inspirado por las cartas y la vida de Sofía. Sin embargo, Sofía revela a Lucas que está enferma. Tiene poco tiempo de vida y nunca consiguió enviar sus cartas porque temía que no fueran bien recibidas. Al ver la importancia de esas cartas para Sofía, Lucas decide asumir la misión. Entregará personalmente esas cartas a los destinatarios, aunque no sepa cómo reaccionarán. Cada carta lleva una historia y un mensaje único de consuelo, perdón o incluso amor. Le promete a Sofía que cumplirá con esta tarea. Lucas emprende un viaje físico y emocional para encontrar a los destinatarios de las cartas. En cada entrega, es testigo del impacto que las palabras de Sofía tienen sobre esas personas. Encuentra individuos que, de diversas maneras, estaban atrapados en el pasado, lidiando con remordimientos, traumas y soledad. Al recibir las cartas, esas personas experimentan cambios en sus vidas, inspiradas por la empatía y la sabiduría de Sofía. Por ejemplo, una de las cartas está dirigida a un hombre que perdió a su esposa y que, desde entonces, vive amargado. La carta de Sofía lo anima a perdonarse a sí mismo y seguir adelante. Otra carta es para una joven que sufrió una pérdida trágica y está al borde de rendirse en la vida. Pero las palabras de Sofía le traen esperanza y fuerza para continuar. Mientras Lucas entrega las cartas, él también pasa por una transformación. Se da cuenta del poder de la empatía, de la escucha y de la escritura. A medida que cumple su misión, siente que no solo está ayudando a los demás, sino que también se está curando de su propia inseguridad y miedo al fracaso. En medio de su viaje, recibe la noticia de que Sofía ha fallecido. La tristeza lo abruma, pero siente que debe terminar lo que comenzó. Después de entregar la última carta, Lucas regresa a la cafetería donde todo empezó y, para su sorpresa, encuentra una carta que Sofía le dejó a él. La carta es profunda y conmovedora. En ella, Sofía cuenta que siempre creyó que Lucas tenía un talento extraordinario y que desde el principio vio en él a un joven capaz de tocar el corazón de las personas. Lo anima a no desistir nunca de sus sueños, por más difíciles que parezcan, y a recordar siempre el impacto que sus palabras pueden tener en el mundo. La carta también revela algo inesperado. Sofía nunca recibió una carta de su amado Miguel antes de que él muriera en la guerra. Pasó toda su vida escribiendo cartas para los demás, como una forma de lidiar con la ausencia del mensaje que más esperaba. Al darse cuenta de esto, Lucas entiende que, en cada carta que Sofía escribió, había un pedazo del amor que nunca pudo expresar directamente a Miguel. Se da cuenta de que, en cierto sentido, Sofía usó esas cartas no solo para consolar a los demás, sino para continuar contando su propia historia de amor, esperanza y redención. Con este entendimiento, Lucas finalmente encuentra el cierre emocional que buscaba. Publica su primer libro, inspirado en la vida y las cartas de Sofía, un libro que toca el corazón de muchos. El libro de Lucas se convierte en un éxito, pero lo más importante es que se convierte en un escritor consciente del poder de las palabras y de su
responsabilidad como narrador de historias. La última carta de Sofía no solo le dio el valor de seguir su sueño, sino que también le enseñó que la verdadera riqueza de la vida está en las conexiones que formamos con los demás. La historia de Lucas y Sofía enseña que la empatía, el amor y la bondad son poderosos. Muestra que las palabras, incluso las más simples, pueden curar heridas profundas y cambiar vidas. También enseña que, a pesar de las pérdidas y los desafíos, siempre hay una manera de transformar el dolor en algo bello y significativo. Además, revela que, al ayudar a los demás, muchas veces encontramos la cura para nosotros mismos. Si este vídeo te ha conmovido, no olvides darle a me gusta, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para más historias emocionantes como esta. Activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Gracias por ver y hasta la próxima.